Querida comunidad, para mí es un placer poder presentarles al ingeniero Esteban Olivares, quien es un ingeniero informático y programador titulado en la década de los 90. Inició su carrera inmerso en el desarrollo de bajo nivel con Assembler, con C, con C++, para luego evolucionar hacia el networking, las redes de alto desempeño industrial y la seguridad perimetral. Durante su trayectoria, integró su perfil de desarrollador con la programabilidad de redes DevNet hasta retornar a su génesis con la informática en especialización profunda en ciberseguridad industrial. Mantiene estudios de modelamiento matemático y actualmente lidera la célula de consultoría de servicios y tecnologías CST y es parte del equipo de I+D en Pretorian. Para nosotros un verdadero placer presentarles a Esteban Olivares con este título denominado Fundamentos de Criptografía. También quisiera, antes de darle el paso a Esteban, comentarles que al final tendremos una breve encuesta justamente para poder conocer, en este caso, su satisfacción en función de las conferencias que estamos llevando y obviamente poder planificar las siguientes conferencias también. Sin más, quiero darle la bienvenida a Esteban. Esteban, muchas gracias por la gentileza, por estar aquí, por compartir tu conocimiento. Es todo tuyo el escenario. Gracias. Ok, muchísimas gracias Diego, César, a la comunidad y también a todos quienes están aquí eh, expectantes. Bueno, como mencionaba Diego, efectivamente llevo algunas décadas trabajando en el desarrollo y estos últimos 15 o 20 años me apasioné un poco por los fundamentos que tienen una base matemática. La verdad es que prácticamente todo lo que estamos haciendo, todo lo que nos rodea en términos tecnológicos, es creación primero de un matemático y después de un ingeniero que lo transforma en soluciones aplicables y factibles. Pero ahí, digamos, ese es un guiño y un homenaje a los matemáticos. En esta oportunidad, la criptografía, quiero hacer una diferenciación, porque hay dos áreas en las que estoy trabajando, una es la esteganografía y otra es la criptografía. Y para que podamos entender un poquito la diferencia y específicamente la criptografía en la que vamos a abordar en esta oportunidad, la criptografía envuelve o convierte los datos en un secreto donde todos ven el mensaje cifrado, así como cuando vemos pasar un transporte de valores, estos que llevan la remesa al banco o a las empresas, todos sabemos que ahí va un transporte de valores, pero nadie puede abrirlo y nadie puede acceder a su contenido. Por eso que yo aquí a la derecha, ¿cierto? Dice criptografía y todos ven el mensaje cifrado, pero nadie puede leerlo. En cambio, la esteganografía oculta la existencia misma del mensaje. Es decir, ese transporte de valores, ese camión blindado que vemos por una calle transitando, deja de existir como tal y se camufla o se confunde con todos los automóviles, en este caso en el tráfico de redes. ¿Okay? Entonces, tienen usos y entendamos esto como herramientas a los cuales el uso ético depende de quien la tiene a su disposición como herramienta. En esta oportunidad vamos a abordar lo que es la criptografía y es importante destacar que son los fundamentos de criptografía para que vayamos en otras oportunidades siguiendo un track en el que podamos abordar mayor profundidad. Y vamos a abordar 6 elementos que son los 6 elementos más importantes, no son los únicos, no es la base en el sentido teórico de la criptografía. Yo elegí estos 6 elementos porque son elementos claves que los usamos muy a diario y uno es la operación SOR, ¿cierto? El OR o el O de álgebra booleana, el O excluyente. Luego está el hash, que es la firma, ¿cierto? Esta huella digital con el efecto avalancha que vamos a entender. Luego está el algoritmo AES de cifrado simétrico, pero vamos a abordar
el algoritmo desde el punto de vista de cómo lo implementamos. Y ahí me pongo en los zapatos del programador. Cuando se implementan soluciones criptográficas, yo puedo ocupar un algoritmo que es extremadamente potente en términos de seguridad, pero la calidad de la implementación también incide mucho en esa robustez del blindaje criptográfico. El cuarto laboratorio habla del modelo Diffie-Hellman, que en realidad es aritmética modular. Si ustedes buscan en Google o donde sea aritmética modular, aquí Diffie-Hellman y otros matemáticos desarrollaron un algoritmo matemático para intercambiar información por canales hostiles o canales no confiables, que es Internet en nuestro caso, de manera que pueda existir un intercambio de llaves sin que las llaves viajen propiamente tal por ese canal hostil. Luego vamos a hablar de entropía, y yo digo maldita entropía, no es la entropía de termodinámica para quienes estudiaron mecánica o electrónica, es la entropía de la información, es la entropía de Shannon, la que mide 1/8 o bit sobre byte, y vamos a abordar un concepto muy específico en el uso y en la creación de contraseñas, donde tenemos la disputa entre una contraseña extensa, longitud, y una contraseña compleja. ¿Ok? Y vamos a jugar ahí con un desarrollo para ir viendo cómo incide en la robustez de esa contraseña cuando alteramos la complejidad y cuando alteramos la longitud. Eh, Esto nos va a ir entregando ciertas claridades mentales que tienden a ser contraintuitivas, ¿ok? Y es importante entenderlas, ya sea cuando estamos en la postura de un usuario, todos en algún momento somos usuarios, cuando accedemos al banco, a nuestro correo electrónico. Por lo tanto, es importante que vayamos entendiendo esto y aclarando que los datos tienen un comportamiento usualmente contraintuitivo. Y lo último son las cadenas de Markov, pero esto es un desarrollo específico para entender la confección, la calidad de las contraseñas y particularmente cómo se construye un diccionario dirigido. Un diccionario dirigido es cuando hay un target, y aquí pongámonos en la postura ofensiva, ¿cierto? De un red team o de un ejercicio de tipo ofensivo. Entonces, este desarrollo se basa en cadenas de Markov, utiliza algunos diccionarios de los que son populares en términos de herramientas ofensivas, y vamos a entender cómo opera una cadena de Markov y cómo nos permite tomar acciones ofensivas autorizadas para advertir y detectar vulnerabilidades. Entonces, con estos 6 laboratorios partimos con el primer operador, el operador SOR. Esto es parte del álgebra booleana, es lógica binaria, que en nuestro caso verdadero o falso, 1, 0, ¿cierto? Y lo que hace el comportamiento de SOR es identificar diferencias. Es decir, cuando estoy aplicando el SOR en elementos iguales, el resultado es un 0. Iguales significa 1 SOR 1 o 0 SOR 0. Cuando tengo 1 y 0 o 0 y 1, eso me entrega un 1. Entonces, si lo simplificamos conceptualmente, el operador SOR nos entrega o es un flag que me dice son iguales o son distintos. Con eso basta. Sin embargo, pese a esa simplicidad, tiene una propiedad que es reversible. Cuando yo a una cadena binaria le aplico una operación SOR contra otra cadena binaria que es el ruido, ¿ok? Y acá entra el concepto de entropía. La cadena que es ruido me permite convertir la primera en un tercer resultado, que si le vuelvo a aplicar el operador SOR contra la misma string de ruido, vuelvo al resultado original. ¿Cuál es la gracia? La operación SOR es muy liviana, extremadamente liviana computacionalmente. El hecho que sea reversible es porque me permite, en el fondo, con la misma llave, y esto se asemeja mucho al candado, a las chapas de seguridad que tenemos en nuestra vida diaria, con la misma llave yo puedo abrir y cerrar ese elemento cifrado. No es extremadamente robusto, pero la relación entre consumo computacional y la calidad criptográfica es extremadamente buena. ¿Ok? Entonces, es utilizado en AES, es utilizado en Chacha 20, en RC4, en OTP y en un sinnúmero de algoritmos que si bien tienen otros nombres como estándar, en su interior tienen operadores SOR. Y lo vamos a ver
en acción en un momento. Bueno, aquí como les decía, cuando son iguales el resultado es 0, cuando son distintos el resultado es 1, y al final, así como para tener la idea rápida en mente, SOR es un detector de diferencias. Cuando son distintos, el resultado es un 1. Entonces, la gracia es que tiene reversibilidad, es decir, el mensaje SOR, una clave, me entrega un elemento cifrado, ¿cierto? Lo que tenemos aquí a la derecha, y el mismo cifrado, el elemento oculto, aplicamos la misma operación SOR, me devuelve el mensaje. Ahí ya tenemos simplicidad en el algoritmo, en el entendimiento del esquema completo y en el consumo computacional. Entonces, la clave normalmente es ruido y el resultado del mensaje SOR, la clave, es un ruido que es un cifrado teóricamente irrompible. Y aquí entendamos que la robustez de un esquema criptográfico no es imposible o posible, es un tema probabilístico y un tema estadístico, y la disputa es qué tan difícil y cuánto te vas a demorar en romper mi esquema criptográfico. Un esquema criptográfico robusto es aquel en el cual el ataque, con la mayor capacidad computacional de un atacante disponible, debe tomar un tiempo que lo hace inviable. Me explico. Si yo tengo un proceso criptográfico que opera durante un minuto, una sesión, y después caduca, basta que el esquema criptográfico dure más que eso para que cuando alguien detecte la contraseña y lo vaya a utilizar, ya no sea útil. Ese es un ejemplo simple de un esquema criptográfico que es funcional. ¿Okay? Entonces, a ver, la clave debe ser completamente aleatoria, y ahí se nos viene el concepto de entropía que vamos a ver un poquito más adelante. Otra regla, estas son reglas de calidad. No hay que reutilizar las contraseñas, tiene que ser un carrusel rotatorio, y ahí es donde yo necesito fuentes de entropía para ir generando claves nuevas siempre. Es matemáticamente sólido y está demostrado por Shannon, pero entendamos que la entropía de Shannon y la investigación de Shannon respecto a la teoría de la información ya tiene más de 70 años. Por lo tanto, hay algunos elementos que lo hacen vulnerable. Por lo tanto, lo vamos a entender dentro de un contexto humilde, dentro de los operadores matemáticos. One Time Pad, bueno, esta es una operación que aplica a cada bit, es decir, yo armo el mensaje y la clave y opero bit contra bit, ¿okay? Y lo mejor es que vayamos a la práctica. Ya. Esta pequeña aplicación lo que hace es operar una imagen convertida a bits. De hecho, vamos a utilizar La noche estrellada de Van Gogh, ¿okay? Contra una clave que es ruido. Ruido porque necesito una llave suficientemente robusta y voy a aplicar bit contra bit el operador SOR. ¿Okay? Yo aquí lo que hago es convertir esta imagen, operarla contra este ruido, el segundo cuadro, el número 2, y en el tercero voy a entregar el resultado. Aquí lo hago lento forzosamente para que sea pedagógicamente claro. ¿Ok? Entonces yo ahí tengo la imagen y voy bit a bit, le agrego un pequeño delay para que entendamos que la primera imagen, la original, partió con una entropía de 7,4. El ideal es 8. Y elegí intencionalmente una pintura de Van Gogh porque tiene esa característica, las pinturas de Vincent Van Gogh, que aparte de ser hermosas, en general sus pinturas tienen una alta entropía al operar y al medir la entropía de Shannon de su resultado numérico como colores y como ubicación. Como lo estoy operando contra un ruido de muy alta entropía, 7,9994, lo que obtuve es un resultado cifrado de altísima entropía. De hecho, subió en la décima, centésima, milésima, 10 milésima, de 4 a 5. Por lo tanto, esa es una operación criptográfica muy, muy sólida.
Y el descifrado es bastante simple. Apliqué el mismo ruido sobre el resultado. Por lo tanto, computacionalmente es algo muy liviano. Si yo aplico, voy a seleccionar otra imagen y ahora lo hago sin el delay. Esto es solo para mostrar que es algo computacionalmente muy liviano. ¿Ok? Por lo tanto, en términos prácticos, siempre el resultado va a ser un ruido de muy alta entropía y eso significa que es muy complejo de descifrar, de detectar las llaves, de encontrar patrones. De hecho, tiene ventajas incluso con las malas implementaciones de AES. Ojo ahí, no todas las implementaciones de AES son robustas como parece, a pesar de que el algoritmo es un gran algoritmo. Y lo vamos a ver en los siguientes puntos. Entonces, SOR, bueno, tiene mucha usabilidad, ¿cierto? En Chacha 20, de hecho, dentro de la implementación correcta de AES se utiliza SOR. Hay un cifrado que es imposible de romper. Aquí me estoy disparando en los pies si la clave es aleatoria. Entendamos un esquema criptográfico cualquiera, puede ser un esquema criptográfico postcuántico, tradicional, de curvas elípticas, el que sea, lo tenemos que imaginar como una bóveda, como una caja fuerte, que puede ser extremadamente fuerte, pero si la llave es muy simple y fácil de encontrar, es decir, si lo abro con un alambrito, entonces se pierde toda la seguridad del sistema. Por eso que el algoritmo y el esquema criptográfico debe ser potente y la generación de llaves también tiene que estar basada en una semilla de entropía de alta entropía, muy aleatoria, impredecible. ¿Ok? Hay algunas características y otros usos que se le da a SOR, por ejemplo, la ofuscación en memoria. Y aquí, para quienes han realizado operaciones o actividades de tipo ofensivo, una de las cuestiones que se hacen y que hacen los malware también, y no recuerdo la palabra exacta, estos malware que extraen nuestra información, lo que extraen son las llaves que están en memoria cuando estamos accediendo a una sesión a través del navegador. Y para evitar eso, hay operaciones SOR que se pueden realizar y algunas herramientas de agentes de seguridad lo que hacen es que ofuscan nuestras llaves en la memoria RAM para que sean ilegibles. ¿Ok? Bueno, el cuarto cuadro ahí explica que en la parte central de AES, cada ronda combina el bloque utilizando SOR. Entonces ahí, por eso que yo digo que SOR es como el átomo, es como la pequeña unidad de muchos de los esquemas criptográficos. Pasemos al segundo laboratorio, que es el hash, y aquí diferenciar, porque suele confundirse el cifrado, entrega un resultado que contiene los datos, pero los vuelve ilegible. El hash lo que entrega no son los datos, lo que entrega es una huella digital que representa o identifica los datos. ¿Ok? Tiene una ventaja, no tan liviano computacionalmente como el SOR, pero sí extremadamente liviano para la capacidad computacional que tenemos hoy en día a nivel doméstico incluso. El SHA-256 y los hash en general son una herramienta muy interesante para identificar elementos digitales. A diferencia de SOR, es unidireccional. De hecho, es una operación matemática que se genera en un sentido, entrega un resultado, pero con ese resultado yo no puedo volver a los elementos originales sobre los cuales apliqué esa operación matemática. Es irreversible. Existen herramientas Hashcat u otras que se han potenciado en base a Hashcat que lo que hacen es fuerza bruta, pero no es que el contenido del hash me entrega indicios del elemento original. Lo que entrega es una firma única, en el caso específico de SHA-256, una firma única de 256 bits. Y utilidades, integridad, ¿ok? ¿Cierto? Y acá hay un fenómeno que yo lo denomino efecto avalancha. Basta cambiar un solo bit y el hash cambia enormemente. De hecho, en todas las pruebas basta cambiar un bit sobre el cual estoy aplicando la operación hash para que el resultado cambie en más del 50%.
¿ok? Se utiliza para verificar elementos para no repudio, para firmado, ¿cierto? Almacenamiento seguro. Normalmente las instituciones donde nosotros tenemos contraseñas, lo que ocurre es que no almacenan las contraseñas. Lo que almacenan es el hash de nuestra contraseña. De manera que no hay una contraseña robable dentro de la institución. Lo que hay es que cuando yo ingreso mi contraseña, se aplica esta operación hash unidireccional y lo que comparan son el hash de la contraseña que ingresé, que escribí como usuario, y el hash que ellos tienen almacenado. Pero no tienen almacenada la contraseña. Si lo tienen, es un error arquitectónico de un sistema de autenticación y de cifrado seguro. Otra de las características, y esto es algo típico, los indicadores de compromiso, los IOC, lo que hacemos es siempre nos compartimos o por ahí los servicios de ciberseguridad, los SOC, ¿cierto? Propagan dentro de las infraestructuras de sus clientes los indicadores de compromiso. Dentro de esos indicadores de compromiso está el hash, que es el identificador de un malware, por ejemplo. Entonces ahí ese es un uso directo de la operación hash en actividades y en operaciones de ciberseguridad. Acción cambia un bit en la entrada, ¿ok? Eso es el efecto avalancha y aquí esta es una característica re importante. Me voy a saltar un poquito esto en honor al tiempo porque lo vamos a entender viendo la ejecución. La idea es que esto sea lo más práctico posible. Ya, esta es una aplicación muy simple. Lo único que estoy haciendo aquí es Cibersi. Okay. Lo que tenemos aquí abajo es el hash de del primer cuadro de texto y lo que tengo abajo es el hash de la cadena de texto vacío. Cibersi ahí obviamente son idénticos ambos string y lo que está haciendo es obteniendo el hash del binario. ¿Okay? Sin embargo, ahí la diferencia de texto, este gris que está abajo, es 0 y la diferencia en términos de hash es 0. Pero basta que yo convierta esta letra en minúscula para que la diferencia de texto sea solo del 14%, porque la convertí de mayúscula a minúscula, pero la diferencia del hash es del 50%. ¿Ok? Si yo le agrego un carácter, 44%. Un poco lo que quiero explicar acá es que la operación hash tiene este efecto avalancha sobre grandes textos. De hecho, quiero hacerlo sobre un texto un poquito más extenso. Y a pesar de que la extensión de este texto la amplifiqué por 4, cambié uno de los caracteres y la diferencia del hash es del 48%. Sin embargo, la diferencia del texto, carácter contra carácter, es de solo 3,57%. Entonces, eso nos explica, con un caso práctico, digamos, y ahí visual, el efecto avalancha y lo que representa modificar solo un bit. En este caso no estamos modificando un bit, estamos modificando un byte, porque esto está operando con el binario ASCII, pero basta una pequeña modificación para poder diferenciar. ¿Y eso para qué nos sirve? Cuando estamos identificando que el archivo que descargué es realmente el que dice ser, o si quiero hacer un match entre el malware que posiblemente existe en mi plataforma y el hash que lo identifica como tal. ¿Okay? Por eso que la operación hash es muy fiel y es muy sensible a cualquier modificación. Y bueno, los usos están más que claros, ¿cierto? Almacenamiento de contraseñas, ojo ahí, lo que se almacenan son los hash. Integridad de archivos, cuando queremos verificar que nuestros archivos no han sido alterados por cualquier razón. Firmas digitales de documentos, cifrado asimétrico. De hecho, el hash también se utiliza en las operaciones de criptomonedas, en la estructura de blockchain, ¿cierto? Donde se va generando el siguiente bloque vinculado al hash.
Entonces, utilidades son muchas, pero la importancia conceptual es que representa un elemento de manera fiel, es su huella digital. Vamos por el tercer laboratorio y aquí es donde yo les mencionaba AES, ¿cierto? Advanced Encryption Standard, que es un estándar NIST del 2001. Fue revolucionario en su momento y sigue siendo un esquema criptográfico seguro, ¿ok? Eh, la implement- el algoritmo como tal es seguro, y yo aquí lo menciono en el segundo cuadro, pero la implementación es vulnerable. Y aquí aprovecho de tirarle las orejas a mis amigos y colegas desarrolladores, porque esto es igual que cuando tenemos un Ferrari, si no lo sabemos pilotear, si no estamos a la altura, los resultados van a ser no, no tan buenos como esperamos. Entonces, el uso de librerías no garantiza que la implementación va a estar bien, y aquí lo vamos a explicar. El modo de operación es importante. Está el modo SB y el modo CBC, ¿ok? El modo SB, que es el Electronic Codebook, eh, lo que hace es operar AES, ¿ok? Directamente el mismo bloque, el mismo cifrado. El problema es que va dejando patrones, y cuando yo dejo patrones, estoy sacrificando la calidad criptográfica. La implementación CBC, y por favor, yo sé que abordar esto en tan poco tiempo puede ser complejo, pero lo vamos a ver ahí en la implementación. El modelo CBC, que es el Cyber Blockchaining, lo que hace es que toma una cuarta, que es ese cuadrito que está arriba a la izquierda, y si se fijan, ahí está el símbolo SOR, y le aplica un SOR sobre el primer bloque, con el cual después eh, lo pasa por el algoritmo AES. El hecho de ir haciendo eso y después entrar en un segundo SOR y el resultado en un tercer SOR, lo que hace es que va encadenando, por eso que se llama Cyber Blockchaining, porque la complejidad inicial parte de esa cuarta, que es una semilla de entropía, de alta entropía, pero el encadenamiento lo que va haciendo es que va generando algo parecido al efecto avalancha, va realizando un cifrado complejo que se va sumando con el siguiente. Entonces, en la medida que yo voy cifrando los bloques de mi mensaje, uno va impactando en el otro. No establece relación, no define patrones, y lo vamos a ver visualmente en la siguiente implementación. El efecto dominó lo mencioné ahí. Aquí está. Ya, aquí tenemos una llave criptográfica que ya está definida y tenemos la cuarta, ¿se acuerdan? Entonces, cuando yo tomo una imagen, e intencionalmente voy a tomar una imagen que tiene contraste, esto lo hago intencionalmente, voy a utilizar a Tux, y voy a aplicar el algoritmo sin esa cuarta y sin este ciclo de SOR que va generando un, un cierto caos en los resultados. Entonces, el resultado cifrado, donde yo apliqué solo la llave, sin estas cuartas y estos ciclos SOR, mantiene un patrón. El mantener un patrón significa que yo no es que tengo la información legible totalmente. Obviamente, si vemos esa imagen, cuesta entender lo que hay ahí, pero el hecho que esté muy cerca de la imagen original ya me empieza a establecer un patrón con el cual yo podría deducir. Vamos a entender que aquí nos enfrentamos a una disputa de potencia computacional. Aquí esto no es que nos vamos a sentar a un montón de seres humanos a intentar determinar qué es lo que hay en esa imagen. Es una cuestión de operación computacional. ¿Ok? Entonces, la misma imagen original con la misma llave ocupando la cuarta, que es la segunda línea que está aquí abajo en esta cajita de texto, con el modelo de encadenado, ¿cierto? El Cypher Blockchaining, lo aplico y lo que me entrega es un ruido absoluto. El ruido absoluto es aquel que es
completamente o realmente ilegible. Entonces estoy realizando el mismo peso computacional, no necesito más potencia computacional, estoy ocupando el mismo algoritmo AES, pero estoy entregando un resultado de mejor calidad, una bóveda mucho más robusta para llevar esos datos a través de la red hostil o no confiable. Si lo aplicamos a la noche estrellada de Van Gogh, ya. Aquí el resultado no define patrón, pero esa es una característica que el mal uso del algoritmo se está favoreciendo de que la imagen original, y ahí gracias a Vincent Van Gogh, su imagen es de alta entropía. Entonces la operación entre una imagen de alta entropía, un ruido que es la llave, con una implementación mala, está recibiendo las ventajas de una imagen de alta entropía. Por eso que en la primera operación utilicé ese TUX, ¿cierto? Que tenía mucho contraste, ¿ok? Y la idea es que yo no le puedo pedir a mi cliente, a la fuente de datos que debo proteger, que traiga un alto nivel de entropía. La entropía se la tengo que dar yo a través de la llave, a través del algoritmo y a través de una correcta implementación. Entonces, usos de AES, y esto sí, este es un algoritmo súper popular, masificado enormemente, ¿cierto? En las comunicaciones, en estas conexiones que tenemos ahora, la comunicación y los servicios web, en el cifrado de disco que nos entregan varios de los sistemas operativos. Eh, AES es muy popular también en los canales seguros, VPN, WireGuard, OpenVPN, ¿cierto? Ojo, el intercambio de llaves AES utilizan Diffie-Hellman. Por eso que en estos 6 laboratorios están, si se dan cuenta, estaba SOR, SOR se utiliza en AES, AES necesita Diffie-Hellman y todos, en general, los esquemas criptográficos necesitan entropía. Son piezas de todo este set de juegos que se van combinando y van permitiendo un entorno realmente seguro. Vamos a ver este canal seguro con el cual AES y muchos de los algoritmos criptográficos simétricos o algunos asimétricos utilizan lo que en términos matemáticos es aritmética modular. Esto no es algo de la ingeniería, es algo netamente matemático. El escenario, una red pública, y el atacante puede ver todo el tráfico. Tenemos que entender, ¿cierto?, como Zero Trust, no confiable, incluso nuestra propia LAN. El desafío o el reto es compartir un secreto, y aquí viene lo más hermoso de Diffie-Hellman y en general de los mecanismos de intercambio de llaves, es que yo comparto un secreto sin enviar el secreto. Jamás envío el secreto, que debe estar el mismo secreto, y ahí opera hash para que comparemos que son iguales. Va a terminar en los dos extremos con la misma llave para levantar esta VPN o la sesión simétrica que sea, pero esa llave jamás viajó. Y ahí está no voy a decir la magia, pero sí la belleza de la aritmética modular. La solución Diffie-Hellman, esta es una versión Diffie-Hellman simplificada, pero es la misma aritmética modular, un intercambio de claves sobre un canal inseguro. ¿Okay? Esta es el modelo matemático base, ¿okay?, con el cual A y B como extremos establecen su comunicación. El concepto es aritmética popular, aritmética modular. Espero que sea popular en algún momento. La clave privada no se transmite nunca, sin embargo, termina en ambos extremos. Ahí está lo bonito de este proceso. Hay 3 pasos: una configuración inicial donde ambos definen parámetros públicos, un número primo P y una base G, que todos saben y viajan por el canal inseguro y el hacker los ve. ¿Okay? Hay información privada que no pasa por el canal inseguro, y hay información que es totalmente pública. Cada uno de los extremos genera claves privadas por el extremo A y el extremo B que nunca se comparten. ¿Okay? Luego viene el intercambio público donde
hay operaciones de G, que es la base, elevado a A, que es la llave privada del extremo A, en el módulo P, que es el número primo público. Perdón que los maree con esto, yo sé que tiende a ser confuso. B realiza lo mismo, ocupa la misma base G pública, lo eleva a su llave privada B en el módulo de P. Si esto lo meten a cualquier LLM o en una calculadora científica, van a poder realizar estas operaciones, y ahora lo vamos a entender con esta implementación, cómo funciona todo este algoritmo y cómo, con información pública que todos ven, información privada que nadie ve y algunas operaciones de aritmética, ambos van a terminar teniendo la llave en su poder para levantar un canal seguro. El tercer paso es el cálculo del secreto compartido final, que es que tanto el extremo A como el extremo B terminemos con la misma llave para levantar esa VPN o el canal seguro que se requiera. Cada host calcula el secreto S, y aquí, si se fijan, ya no estamos hablando de A y de B. Es un secreto S que ambos extremos vamos a tener, usando el valor público del otro más su clave privada, que jamás salió a la red, a esta red no confiable. Y aquí es donde la aritmética modular permite que ambos obtengan el mismo resultado S, que es la llave con la cual vamos a establecer las sesiones seguras. Vamos al laboratorio. Ya. Aquí lo que tenemos, primero vamos a partir, no vamos a partir con un modelo pedagógico pequeño, seamos un poco más valientes y vamos con 128 bits. Entonces, si recuerdan las fases que había, y de hecho aquí está escrito en este botón verde, vamos a generar los elementos públicos P y G. El primo P, si muchos por ahí habremos visto videos donde se habla la factorización de números primos extensos. En este caso estamos ocupando solo 128 bits. Normalmente se utiliza muchísimo más que 128 bits. Y se genera una base G, que también es un número con un nivel de aleatoriedad importante, pero son públicos. Todo lo que está en la columna central está pasando por internet o por esta red no confiable donde los ciberdelincuentes pueden ver esta información. Entonces, hasta aquí esta no es información secreta, es información pública. Luego A elige su secreto privado, este numerito que tenemos acá, y es así, eh, desde su génesis debe tener un nivel de aleatoriedad alto. Por lo tanto, A debe tener un generador de números aleatorios o por hardware o en base a software y hardware o alguna fuente. Existen los TRNG, los generadores de números aleatorios verdaderos o confiables, o los QRNG, que son los generadores de números aleatorios cuánticos en base a un fotón y a su estado inestable que entrega entropía. Pero lo que tenemos es un secreto privado A, y que no va a salir de A. Por eso que es privado y está en esa primera columna del lado Alice. Luego B también genera su secreto privado B. Y ahora lo que viene es calcular valores públicos donde yo utilizo mi secreto por el lado A, por el lado B, y también utilizo algunos de los elementos públicos. Y aquí es donde vienen las operaciones, las fórmulas que hablábamos recién. Si se fijan, aquí en A lo que estoy haciendo es este número, que es el base G público, lo estoy elevando a mi llave privada, esta que generamos aquí arriba, pero acotado en el módulo, que es esto que está aquí, que es el número primo público. Entonces, en esta operación estoy ocupando tres fuentes numéricas: mi llave privada y los dos elementos públicos. Entonces, el hacker tiene 2 de 3. No tiene cómo realizar esta operación. Y lo que se genera es un A resultante, ¿okay? Que es un cálculo público porque algunos de sus elementos son de conocimiento público. Y en el lado B se hizo la misma operación recíproca con los dos elementos públicos, el primo P y la base G, y con su elemento secreto o privado del extremo B. Lo siguiente es intercambiar. Entre ellos se intercambian los elementos A y B que no son la llave, son el resultado de este cálculo.
Y aquí es donde estoy exponiendo un cálculo donde hice una factorización. Y eso es el desafío matemático que yo le estoy presentando al hacker, no, perdón, no al hacker, al ciberdelincuente, ¿ok? A que intente, con una capacidad computacional enorme, obtener mis privados A o mi privado B, que es lo que realmente tengo que cuidar con mucho recelo. Hasta aquí no voy a seguir al último proceso con el que voy a obtener S, porque voy a ejecutar fuerza bruta, a ver si puedo hacer algo con solo 128 bits, ¿ok? Y aquí es donde empiezo a probar con estimaciones de esto que está acá o de esto que está acá, a ver si logro determinar el secreto S, ¿ok? Les cuento que mi pasión por la criptografía va por un lado por fortalecer la criptografía, pero también demostrar que tiene vulnerabilidades. Y una de esas es desarrollar herramientas de ruptura de los esquemas criptográficos. Y aquí, bueno, el ataque fue fallido con solo 128 bits. Sigamos al último paso. Y aquí es donde yo utilicé lo que A, lo que recibió de B, y B lo que recibió de A. Y aquí viene nuevamente una operación que me entrega la llave final. Esta que comienza con 23, 23, 40, y en el extremo B también tengo 23, 23, 40. Esa llave jamás pasó por el canal público. Lo que pasó por el canal público es información, primo P, base G, y el resultado del cálculo público, donde el ciberdelincuente, la única posibilidad de haber encontrado estas llaves, la llave S, era con un nivel computacional enorme, haber generado el ataque de refactorización de los números primos. ¿Ok? Entonces, si yo reinicio esto podríamos llegar hasta 2048 bits, que ya es eh, fuera de cualquier posibilidad computacional. Vamos a un esquema pequeño, ya que esto está quedando grabado, así que después ustedes pueden utilizar una calculadora científica o cualquier herramienta con la cual hagan es el número, elevar y el módulo, así que es una fórmula matemática muy simple. Genero los primos pequeñitos, aquí estamos en un sentido más pedagógico que de robustez de seguridad, un primo 107 y una base 35. A genera su privado 83, números chiquititos, y B genera su secreto privado 89. Realizan las operaciones y por un lado A obtiene 40 y por el lado B tengo el cálculo público. Ojo, este es un cálculo público. ¿Por qué es público? Porque va a pasar a través del canal público. Entonces, el 40 de A llegó al extremo B y el 86 de B llegó al extremo A. Ambos tienen ese resultado de esta operación. Y por último, obtenemos la llave final, que es 27. Esa es la llave que está en ambos extremos. Entonces, si se fijan, todo lo que hicimos aquí fue un número pequeño o grande, si vamos a los 2048 bits, lo elevamos a otro en un módulo, ¿ok? Entonces, lo que hicimos fue una base G, la elevé a mi secreto en el módulo del primo P, en ambos extremos. Y las operaciones no son operaciones muy sofisticadas, de hecho es aritmética modular, no es una matemática extremadamente compleja, pero es maravillosa en términos de lograr poner en ambos extremos el mismo dato sin que ese dato directamente viaje por el canal inseguro. Y bueno, en este modelo pedagógico muy frágil, si aplicamos fuerza bruta, se demoró nada, ni siquiera me alcanzó a registrar segundos y obtuvo la llave. Porque, claro, en este secreto privado de menos de 100, las posibilidades, las combinatorias para una fuerza bruta es totalmente alcanzable. Entonces, esta aritmética modular, ¿cierto? Con el desarrollo algorítmico de Diffie-Hellman, se utiliza en el intercambio de llaves, ¿cierto? Es la base del esquema criptográfico de curvas elípticas. Curvas elípticas en realidad es
es denominado el problema de curvas elípticas. De hecho, es una problemática donde se definen curvas elípticas, que son curvas que tienen muchas operaciones sobre sí mismos, y después se definen puntos dentro de esa curva. El intercambio de las llaves con los cuales se define utiliza Diffie-Hellman. Luego está el intercambio de llaves de SSH, para quien opera con Linux o Unix y levanta sesiones SSH. Esto es algo que, lo tenga presente o no, lo está utilizando a diario. ¿Ok? En términos de extensión, hay múltiples operaciones, que es el Extended Triple Diffie-Hellman, que son versiones potenciadas de la misma operación. Y el PFS, ¿cierto? Que también es donde cada sesión utiliza un par efímero del tipo Diffie-Hellman, y esto tiene que ver con no comprometer claves futuras utilizando la misma llave de sesiones. Y esto tiene que ver con un carrusel de utilización o de no reutilización de contraseña. Vamos al quinto laboratorio, y acá esto es la madre de la criptografía. Todos los esquemas criptográficos y todo lo que hemos visto desde SOR, cuando operábamos el mensaje SOR, un ruido, ese ruido debe venir de un esquema, de una fuente de alta entropía o de un nivel de entropía de Shannon cercano a 8, que es lo ideal. Por eso yo digo que la ciencia detrás de la fortaleza de una contraseña es la entropía. Y se entiende, aquí lo llevamos a un caso práctico donde vamos a entender la disputa y el entendimiento de la longitud y de la complejidad del universo de caracteres con el cual voy a construir una contraseña. ¿Ok? Entonces, esta fórmula, que es la de entropía, está basada en la longitud por el logaritmo en base 2 del universo con el cual voy a construir las contraseñas, que es lo que definimos aquí en esta slide. Los bits de entropía, debo tener la mayor entropía posible porque eso representa la robustez. La longitud de una contraseña, todos sabemos cuando el administrador nos dice: a partir del próximo mes tu contraseña tiene que aumentar de 6 a 8, a 9, a 12 caracteres, a 16 caracteres. ¿Ok? Y también debe tener ciertas características, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, y ese es el tamaño del universo con el cual voy a construir mis contraseñas. Lo que vamos a ver aquí es entender cómo incide en la calidad de una contraseña si yo aumento su longitud o aumento el universo y la complejidad de los caracteres con el cual estoy creando mis contraseñas. Nos vamos a alejar un poquito de esta teoría y vamos a ir al laboratorio. Entropía. Ya. Aquí vamos a partir con una pequeña contraseña, para que se entienda, una pequeña contraseña de 4 caracteres. Ni siquiera va a tener minúsculas, solo va a tener números. Y aquí en rojo, si se fijan, tengo 13,29 bits. Ese es el nivel de complejidad. Y vamos a ir viendo cómo se va comportando ese nivel de seguridad, y después los vamos a someter a un ataque para ver qué tan difícil resulta romper una contraseña en la medida que o aumento su longitud o aumento la complejidad o la variedad del universo del cual yo saco letras, mayúsculas, minúsculas especiales, o solo números con una menor complejidad en términos de entropía, que es como lo estoy midiendo. Entonces, si tengo una contraseña de 4 caracteres solo con números, 0, 1, 2, 7. ¿Ok? Ahí se puede ver. Vamos a tener esto acá. Vamos a utilizar 15 porque no quiero que se cuelgue mi presentación. Y atacar estos demoró 0,0299 segundos y lo encontramos. Vamos a aumentar la longitud, por lo tanto le vamos a agregar un carácter.
¿ok? Y vamos a ver qué ocurre. Primero, subimos de 13,29 a 16,61 y aumentamos de 10.000 a 100.000 las combinaciones. Y probamos nuevamente un ataque y se demoró de hecho menos. Aumentemos a 6. Ya, ahí ya pasó de centésima a décima en términos de tiempo. Despreciable para una percepción humana, pero en términos numéricos sí aumentó bastante. Vamos a volver a la contraseña de solo 4 caracteres, pero ahora le vamos a no aumentar la longitud, sino que vamos a aumentar la complejidad. Y le vamos a agregar a los números, le vamos a agregar este universo de 26 caracteres minúsculas. Y si se fijan, subimos de 13,29 a 20,68. El incremento es mucho mayor. Estoy aumentando la complejidad, es decir, mi bolsa de opciones con las cuales yo puedo armar una contraseña de los mismos 4 caracteres aumenta la seguridad. Y de hecho, si probamos el ataque, 0,2, vamos, perdón, no agregué el carácter como debía, ahí sí, 0,250, agreguemos otro, una X, 0x2a, ahí se demoró ya un poquito, 0,6. Si se fijan, la misma contraseña con 4 caracteres, pero estoy utilizando elementos de una bolsa mucho más variada. Y la primera combinatoria fue 0,0299 y ya estamos en 0,6. Ahora, ya, esto se tomó un pequeño tiempo, la diferencia es ínfima. Si agregamos mayúsculas, aquí ya el tema se vuelve bastante menos práctico. Y lo que quiero mostrar es que no he aumentado la longitud, he ido solo incrementando el universo desde el cual yo puedo ir sacando las piezas para armar una combinatoria mucho más compleja. Ahora ya tengo 0, tengo X mayúscula, Y minúscula, A minúscula, pero los mismos 4 caracteres. Y aquí ya se está tomando un tiempo, ya 4 segundos. Entonces, los mismos 4 caracteres, partimos en 0,0299 y ahora estamos en 4,2. ¿Ok? Ahí hablamos de cientos de veces. Entonces, si ya le agrego los caracteres especiales, y aquí es probable que, voy a aprovechar de tomar un sorbo de café, la vez pasada 10 segundos. Entonces ya duplicamos, ojo, lo que hice fue pasar de mayúsculas, le agregué al universo de complejidad los caracteres especiales, ¿ok? La combinatoria subió de 14 millones a 78 millones. Y con eso el tiempo de ruptura pasó de 4 a 10 segundos. Entonces, es importante tener en mente que no siempre hay que aumentar la longitud de las contraseñas. No estoy diciendo que, a ver, ambos elementos inciden, no vamos a tener contraseñas de 2 ni de 4 caracteres, pero sí lo estoy llevando a un caso extremo con una contraseña absurdamente corta de 4 caracteres para que entendamos que tanto la complejidad, la variedad de elementos es la que me permite. Y acá hay una característica muy relevante respecto a la seguridad de nuestras contraseñas. Nuestro lenguaje, el español o el castellano, depende cómo se denomine en cada país, tiene limitaciones. No estoy diciendo que es un mal lenguaje, ni tampoco que es un mal lenguaje desde el punto de vista criptográfico. Todos los lenguajes tienen limitaciones. De hecho, los lenguajes no solo definen nuestra forma de pensar, porque la gramática define la estructura con la que pensamos. También el lenguaje genera ciertas limitaciones. Por eso cuando un atacante está pensando en una víctima específica, si esa víctima pertenece a un país en particular,
El diccionario dirigido, que vamos a ver más adelante con Markov, tiene que estar pensado en ese lenguaje, porque es con ese universo de complejidad del lenguaje de la víctima con la cual yo voy a conseguir su contraseña. ¿Okay? Hay lenguajes, no sé, letras árabes, chinas, rusas, que no las tengo en mi abecedario, en mi alfabeto. ¿Okay? Por lo tanto, si intento construir un diccionario con mi alfabeto para un target o una víctima de esos lugares que utilizan lenguajes distintos, es muy difícil, ¿cierto? Por eso entendamos que la longitud es importante. Está bien, mantengamos contraseñas sobre 9, 12 o 18 caracteres. Ahí eso no tiene discusión porque es un tema de crecimiento lineal. ¿Ok? De hecho, si aumentamos esto a 5 y aquí le agrego simplemente una X, ya no se va a demorar 10 segundos y esto se va a ir a un minuto o no va a ser práctico al menos en esta oportunidad. Pero la complejidad sigue siendo mucho más fácil porque no necesito mantener grandes strings. Con pequeños strings complejos obtengo seguridad. Vamos. Por último, las cadenas de Markov. Eh, Antes de desarrollar esto de Markov, les pido que tengamos muy presente que todos estos elementos, los 6 elementos los 5 que hemos visto y ahora Markov, se van relacionando mucho. La entropía la utilizan todos los esquemas criptográficos, AES utiliza SOR, Diffie-Hellman lo utilizan los esquemas criptográficos para intercambiar sus llaves. Por lo tanto, todas son piezas de un gran juego que se van integrando. Y las cadenas de Markov, muchos dicen voy a entrenar o les voy a enseñar. La verdad es que las cadenas de Markov lo que hacen es establecer o conocer la relación. Es un sistema matemático que experimenta transición de un estado a otro. ¿Ok? Por ejemplo, en el lenguaje en inglés, el británico y el de Estados Unidos, todas las palabras que tienen una Q después tienen una U, el 100%, salvo algunas palabras de formaciones o dialectos que podrían escapar de ahí. Ese conocimiento de transición de un estado actual y conocer las posibilidades del estado siguiente son las cadenas de Markov. Y es un estudio probabilístico, donde después de una Q, el 100% de las palabras en inglés, después de una Q viene una U. ¿Ok? Y eso es, de hecho, el origen de Markov o cómo se popularizó, es con ese autocompletado donde yo ponía una letra y ya determinaba más o menos por el contexto y por las cadenas de Markov cuál era la letra siguiente. La regla de oro de las cadenas de Markov es que no utilizan memoria. Lo que utiliza depende del estado actual. ¿Cuál es la letra actual? ¿Ok? Y yo sé, en base a tu lenguaje, que ya lo estudié, cuál es la letra siguiente. ¿Ok? Entonces, claro, acá yo escribí PASS, P-A-S-S-W, que es una fracción de password. Después de una P, el 72% de las palabras de un lenguaje específico, después de la P viene una A, el 72%. Después de la A, en el 85% viene una S. Después de la S, en el 91% viene otra S. Entonces, con esto yo no necesito encontrar la contraseña completa de la víctima. Basta que tenga un indicio y por Markov voy deduciendo el resto. Y la fuerza bruta de mi ataque lo puedo reducir a una fuerza menos bruta o algo inteligente. Predecir es la palabra atrevida en este caso, ¿cierto? Donde yo tengo una entrada, pensemos en el diccionario RockU, el famoso, ¿cierto? RockU que se utiliza en operaciones ofensivas. El proceso, hay una ponderación estocástica donde yo voy a construir una matriz de transición, pues de tal carácter, cuál es el siguiente, y lo que voy a obtener es una generación de clones en base a el lenguaje y el diccionario con el cual procesé y entrené las cadenas de Markov. Los humanos no generan contraseñas aleatorias, somos los peores generando contraseñas. Por ahí, si alguien se siente que tiene muy buenas contraseñas, lo sugiero que utilice generadores de contraseñas.
Nuestro lenguaje, como les decía, es limitado, tiene patrones predecibles, hay una distribución sesgada que está, porque nosotros pensamos en nuestro lenguaje, salvo algunas otras ideas y conceptos más abstractos, pero en general todo lo llevamos al lenguaje. De hecho, el lenguaje es lo que nos diferencia de las otras especies. Y el hashcat en modo Markov, para quienes usan frecuentemente hashcat, si no, por ahí indaguen hashcat en modo Markov, es muchísimo más eficiente y la fuerza bruta ya se vuelve menos bruta. Vamos al laboratorio de cadenas de Markov, que es nuestro último laboratorio. Ya, aquí lo que tengo es una matriz con un diccionario base, ¿ok? Pero lo que voy a hacer es voy a cargar eh, el diccionario británico norteamericano, donde tengo 4.619 transiciones. Entonces yo aquí voy a generar contraseñas, voy a generar un diccionario en base a un diccionario original, que es el de las palabras de la lengua inglesa. Voy a generar un diccionario de contraseñas y va a estar dirigido. Pensemos en que mi target, la víctima, no sé, es eh, frecuenta o le gusta Miami, ¿ok? Entonces yo voy a generar un diccionario de 300 palabras de entre 4 y 10 caracteres. Voy a utilizar los caracteres especiales, el leet speak, este es cierto, donde la E la convierto en un 3, la A la convierto en un 4, ese modelo, y estoy tomando como origen la lengua inglesa, estoy utilizando como semilla para incidir en este diccionario personalizado que voy a crear, estoy utilizando una semilla. Miami, entendamos aquí y pongámonos en los zapatos de una operación ofensiva. Ahí donde puse Miami podría estar el equipo de fútbol, el barrio, el nombre de los hijos de la víctima, un montón de cosas. De hecho, aquí se pueden separar por coma varios strings y me va a generar estos 300 caracteres. Estos 300 potenciales contraseñas, lo que hicieron fue utilizar Markov en base al idioma, que es el primer diccionario, y en base a la semilla. ¿Okay? Ahora, en base a ese idioma, si yo pongo la Q, ahí es lo que yo les decía. La U tiene el 100% de las posibilidades. Si yo pongo admi, S, la primera posibilidad, Z, entonces puedo ir jugando con el lenguaje en términos de potenciales contraseñas. La P, la siguiente es la E, la siguiente con la mayor probabilidad en términos de Markov, entrenado con este idioma, es la R, y yo voy obteniendo indicios o acercándome a cómo estos usuarios que utilizan esa lengua podrían haber creado una contraseña. La última columna donde estoy aplicando estos caracteres es simplemente para ir jugando con contraseñas. El generador de contraseñas ese me genera abiertamente diccionarios personalizados. Ahora hagamos algo más potente. Utilicemos el RockView, que aquí ya no tenemos, aquí tenemos 9000. Esto se demora un poquito porque necesita construir la estructura completa de Markov, porque es un diccionario muchísimo más grande. Y probemos otro sorbo de café. Aquí les pido paciencia, son los momentos en los que me debería cargar RockView y esta matriz debería crecer en base a todo lo que me entrega RockView. Entendamos RockView como un diccionario resultante de un OSINT que se le está, que el atacante, ahí está la matriz. Hay una letra en particular que es la U,
que tienen la más alta posibilidad, claro, transición QU, también se mantiene acá. Entonces aquí vamos a pensar, no sé, un hincha del River, en Rock después de admin, la N, admin, ¿ok? Y vamos a utilizar sin semillas, es decir, vamos a generar un diccionario en base al conocimiento que me entrega este diccionario RockU, voy a generar otro. Y aquí es donde tengo Markov aprendió las transiciones entre un carácter y otro. En base a esa transición y las de mayor posibilidad es que me construyó estas 300 potenciales contraseñas. ¿Ok? Perdón. El uso de ciberseguridad, cracking con hashcat, ¿cierto? El hecho de utilizar Markov aumenta enormemente. Lo de 10 veces más eficiente es algo discutible. Yo he hecho algunas pruebas en las que me ha resultado hasta 50 veces más eficiente, pero no es porque el algoritmo, ni la calidad computacional, ni la pureza de bajo nivel del desarrollo. Tiene que ver con la calidad del OSINT, de la información que se agregó en esa semilla, que permite llegar a diccionarios mucho más destilados y de mayor calidad, por lo tanto con más posibilidades de hacer match con las contraseñas que estamos buscando. Generación de diccionarios, sin duda es lo que estábamos viendo ahí, ¿cierto? Entender el comportamiento, detección de anomalías en patrones de acceso y secuencia de comandos. Markov no solo lo voy a utilizar para generar contraseñas, también puedo utilizarlo para entender el comportamiento, y cuando yo conozco el comportamiento válido, autorizado, positivo de cualquier operación, de las personas o de las máquinas, después Markov puede adelantarse en cierta medida a lo que está ocurriendo y decir esto está fuera de norma. Es una anomalía, no es un incidente o no es un ataque propiamente tal, pero sí se escapa a la norma de este comportamiento en particular. Análisis de tráfico de red, Markov detecta anomalías, también aquí lo estamos ocupando. Markov aprende, se entrena, ojo, no es un modelo de aprendizaje, no es un machine learning, es una definición de estados y de transiciones. Creo que estamos en la hora. Un resumen, ¿cierto? Vimos el átomo del cifrado que yo le llamo la unidad mínima SOR, vimos hash con la integridad y su característica avalancha, vimos AES con las implementaciones buenas y no tan buenas, Diffie-Hellman con la aritmética modular y el intercambio de información. Hablamos de la entropía y entendimos que la longitud es importante, pero mucho más importante es la complejidad. Y lo último que vimos fueron las cadenas de Markov en el entendido del uso de contraseñas seguras y cómo un atacante puede utilizar Markov para obtener esas contraseñas. Quedo al debe y sin duda que con Cibersi vamos a coordinar nuevas actividades porque hay algunas cuestiones que quedan en pendiente, los esquemas de cifrado clásico, el César, Wigner por sustitución, el análisis de curvas elípticas en el cual tengo un desarrollo que las curvas elípticas es un modelo, un esquema criptográfico que ya existe, se utiliza en esquemas asimétricos, ¿ok? Pero lo que les quiero presentar aquí es entender el esquema de cifrado de curvas elípticas y presentar una herramienta de ruptura del esquema criptográfico de curvas elípticas, que es una de las cuestiones más bien de carácter ofensivo en las que estoy trabajando, así que desde aquí quedo endeudado. Esta es una vista previa de lo que tengo en términos de cifrado César, ¿cierto? Del esquema por sustitución, el análisis de distribución, y este es un poco el modelo teórico de la visualización de una curva elíptica utilizado en criptografía. Así que muchísimas gracias a Cibersi, a Pretorian, a quien represento como ingeniero. Un saludo especial con mucho cariño a la comunidad ciberseguridad
que aparte de la ciberseguridad son amantes de la cerveza. Y a todos ustedes, muchas gracias. Muchas No, Esteban, gracias. muchísimas gracias. César. Sí, Sí, Esteban, Esteban, muchísimas muchísimas gracias. gracias. Quedó abierta la Un consulta. tema Tan tan complejo complejo y y tan tan fundamental para fundamental. todos nosotros. De verdad te felicito porque lo has elaborado de una manera bastante sencilla para entender. Creo que todos nos quedamos con las ganas de seguir con los ejemplos también. Han sido maravillosos porque nos permite entender. Fíjate cómo ese ejemplo que dabas de el cuadro de Van Gogh y el pingüinito, ¿no? Como el pingüinito tenía la forma, entonces una mala implementación de AES permitía más o menos ver la forma del pingüinito, ¿no? En cambio, la imagen de Van Gogh no te permite verla, pero esas cosas a una persona que le apasiona, como a ti, todas las personas, fíjate lo que están diciendo todas las personas acá. Sí, muchas Muchas gracias. gracias, Bueno, Esteban. ahí le respondí a George Groms. Sí, hay una cuestión, yo soy amante del conocimiento del software libre, así que efectivamente ahí vamos a coordinar la manera y el medio de compartir todos estos scripts. La idea es que ustedes los estudien, los entiendan y los mejoren. Y cuando los mejoren, los compartan. Sí, sí, sí. Mira, hay una pregunta, Esteban, hay una pregunta por acá un Por segundito. acá un Hay varias segundito. Hay preguntas. varias preguntas. Sí, de Diego Toledo hay una. Dice, profe, consulta, ¿se podría decir que las cadenas de Markov, si bien en un principio fueron de cara hacia la encriptación, A ver. con el pasar del tiempo esto pudo aplicarse a los LLM y Machine Learning? Es la consulta. Hay una pregunta de Diego Toledo. Sí, Debemos decir que las cadenas de Markov, si bien en un principio fueron de cara hacia la encriptación, con el pasar del tiempo tuvo que aplicarse a los LM y Machine Learning. Ya, a ver, las cadenas de Markov no son un modelo de aprendizaje. Las cadenas de Markov, y voy a retroceder un poquito, lo que hacen es entender la secuencia. Aquí está. Por ejemplo, en la letra S, en un idioma con el cual yo construyo un esquema de Markov, en inglés o en español, en cada idioma es diferente. Después de una S, en el 91% viene otra S, ¿ok? O después de la P, en el 72% viene una A. Pero esa es una característica del lenguaje. Eh, los modelos de aprendizaje, y voy a diferenciar los modelos de aprendizaje o las máquinas de aprendizaje, son algo que está un poco al lado de las máquinas de lenguaje natural extendido. ¿Ok? En este caso no hay un esquema de aprendizaje, no hay un H5 que es un esquema entrenado ni destilado. Es simplemente yo extraigo las características de relaciones entre caracteres del inglés, del diccionario RockYou, del castellano, de un libro. ¿Ok? Por eso que normalmente el modo Markov de estas herramientas de ataque y ejercicio ofensivo lo que hacen es se alimentan de semillas de un estudio OSINT, donde yo a la víctima o con quien estoy realizando el ejercicio autorizado, exploro, entiendo a la persona, cuál es su equipo de fútbol, el lugar donde vive, dónde se va de vacaciones, la mayor cantidad de información. Porque con eso, después, y gracias a Markov, es muy probable que pueda dar con su contraseña una mezcla del nombre del perro, de la playa que frecuenta, del equipo de fútbol, ¿ok? El ser humano opera en términos de lenguaje. Por eso que Markov es muy útil en la detección de contraseñas y por eso que la entropía es relevante para que nuestras contraseñas sean robustas. Perfecto, gracias Esteban. Me parece que no No tenemos sé más si les quiero dar consultas. alguna Creo que pregunta no. por atender. Por el momento no hay más consultas. Si de pronto alguien más tiene Creo que alguna no. consulta, puede dejarla en este momento.
Igual, Esteban, si estás dispuesto, pues podrían también levantar su micrófono si gustan hacer la consulta directamente. Muchas Muchas gracias gracias por por todos los todos los mensajes. De mensajes. De verdad verdad que que les les agradezco agradezco el el tiempo. tiempo. Yo sé que este es un campo complejo y un poco que Que tiende a ser tiende a ser confuso, confuso, pero la pero idea la es que idea es que sigamos sigamos estudiando estudiando y para los que para los son que son estudiantes o estudiantes los o que los por que por ahí ahí todavía todavía tienen tienen a sus a sus profesores profesores de de matemáticas, matemáticas, eh, eh, yo yo los los invito invito a ir a a ir darle a las darle las gracias a esos gracias a sus profesores. profesores. Esteban, hay una consulta. Carlos Córdoba nos pregunta. Don César, Gracias, Esteban. Una excelente presentación. Una pregunta nos dice, ¿todos estos algoritmos son base criptográfica para blockchain? Es la todos estos consulta. algoritmos son base criptográfica para blockchain. No, blockchain lo que utiliza es hash. Eh, Utiliza un modelo de cifrado para ocultar el contenido de los datos, pero el encadenamiento de la cadena, el blockchain, el encadenamiento de cada bloque es a través de un hash. Yo hago la referencia al bloque anterior, por eso que se encadena, yo hago una referencia al hash del bloque anterior para operar el siguiente y voy generando una cadena. La gracia es que si pierdo uno de los bloques, desarmo la cadena completa. Y eso le da robustez a la cadena como sistema entero. Yo no soy especialista en los algoritmos de blockchain, pero la explicación ahí es el algoritmo hash. Y el algoritmo hash, importante entender que no es cifrado, es una firma representativa de una cadena de bits. Perfecto. Ahí nos envió una Señores, reacción Carlos Córdoba. creo que creo que estamos. estamos. Sí, es la última consulta, ya no tenemos más. Bien, yo creo que No sé estamos... si a Si alguien a más le alguien más queda le queda alguna alguna duda duda o o quiere quiere decir decir algo, algo, o o nos nos vemos en vemos una en una próxima próxima oportunidad. oportunidad. Esteban, Esteban, muchísimas muchísimas gracias gracias por por la la excelente excelente presentación. presentación. Coordinemos para que tengamos una siguiente versión de una conferencia parte 2 con los hallazgos, con los algoritmos, con los laboratorios. La verdad que desde que conversamos hace un tiempo, has eh, hecho muy sencilla la explicación. Hay temas técnicos que son súper complejos, pero que creo que todas las personas que se han metido acá están muy emocionadas. Si puedes colocar de repente tus datos para que te contacten directamente, seguro hay muchas personas, asistentes, que quieren ponerse en contacto Eh, contigo. sí, ahí como aparece en la diapositiva Esteban Andrés y entre llaves Dev4Sec, así tal cual me pueden encontrar en LinkedIn. Buenísimo. Está Bueno, bueno, de mi de lado, mi lado, Esteban, Esteban, agradecerte agradecerte por el por el contenido contenido y a y todas a las todas las personas personas que que se han se han conectado conectado ahora en la ahora en la noche. noche. También muy También muy atento atento a que que estén estén llevando llevando contenido contenido para mi a mi trabajo. trabajo. Gracias también, Diego. Nos vemos en la próxima Próxima charla, charla, entonces, que entonces, que será será a fin de mayo. Bueno, Perfecto. muchísimas Muchas gracias gracias, a Esteban. a todos. todos. Gracias Gracias a la a la comunidad comunidad Cibersi. Cibersi.